si me permiten, yo no creo que es tan sencilla la cosa como dice el señor Pantaleón, que entre otras cosas no es demógrafo, no es experto en agricultura y no es economista. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Bienvenida. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Pues muy bien. Qué bueno, Expectante para comenzar la semana con nuestros amigos que nos siguen. Estrenamos un lunes y una semana con una nueva constitución. Pues sí, la número 40. Se dice rápido, pero ha sido muchas y ese es uno de los temas que en los que vamos a poner la mirada. El otro tema es el que tiene que ver con las deportaciones y tratar de conocer ¿cuál es el impacto que verdaderamente pudiera estar teniendo eso en el sector agrícola? Aunque hay otros sectores que igualmente están involucrados. Los dos sectores que sin lugar a dudas más perjudica el tema de las deportaciones, porque es los sectores que más mano de obra haitiana tienen, son la agricultura y la construcción. ¿Cuál tendrá más, la construcción o la agricultura? Esa es una muy buena pregunta, pero vamos a tener un invitado que precisamente nos puede dar una idea cercana a esa realidad. Y el otro tema hay que mencionarlo, los hackers de cuello blanco. ¿De qué se trata? La web oscura. Yo personalmente, cuando en el departamento de producción pasaron el tema, me puse a investigar, porque yo había oído de hackeo, yo había oído de intervenciones, de ciberseguridad, pero antes los ladrones atracaban los bancos entrando con un antifaz, amarrando y poniendo en el piso a los clientes con un arma en las manos, y entonces entraban a la bóveda y sacaban el dinero. Ahora no, ahora es sentado en su casa en una computadora. Los chiperos, la tarjeta de crédito. Entonces vamos a hablar de todo eso, la web oscura y lo que está haciendo las autoridades a través de la Dirección General de Impuestos Internos y otras instituciones gubernamentales para ponerle control y freno a ese hackeo de robo electrónico, delitos de alta tecnología. No, y también el sondeo que necesitan hacer las autoridades para contrarrestar la evasión fiscal. Vamos a ver si eso puede ser de utilidad. Porque una cosa va de la mano de la otra. De la mano, porque nadie que se robe unos cuartos por una computadora va a pagar impuestos. No, también, exacto. Pero nos parece que el momento es justo el que necesitamos para poner la mirada en las noticias. Adelante. En esta emisión de La Mirada pasamos revista a los acontecimientos de las últimas horas y vemos a profundidad temas como la continuación de las deportaciones a los nacionales haitianos sin documentos, la implementación de herramientas de las redes para perseguir a los evasores de impuestos y la mirada legal en el uso de los alcoholímetros. Ante las informaciones en contra del doble cargo de Carlos Pimentel, el director de compras y contrataciones se queda en ese cargo y deja de lado la dirección de alianzas público-privada. El bombillo rojo se encendió cuando el propio consultor jurídico de Palacio, Antoliano Peralta, había advertido sobre la incompatibilidad de llevar los dos cargos, aunque uno de los dos, el funcionario, estaría de forma honorífica. Y aún retumban las palabras del presidente Luis Abinader en el discurso de la proclamación de la nueva Constitución. El mandatario dejó bien claro que la Asamblea Revisora ha votado por una Carta Magna que limita a cualquiera que quiera permanecer más allá de 2 periodos en el gobierno. Se incorpora en el artículo 278 una nueva disposición para establecer que ningún funcionario electo podrá beneficiarse personalmente de reformas constitucionales aprobadas durante su mandato, si éstas afectan las reglas de postulación, elección o permanencia en su cargo. Este lunes un tribunal ratificó la condena a 20 años de prisión contra Argenis Contreras por el asesinato del abogado y profesor universitario Junior Ramírez, ocurrido en octubre de 2017. Se trató de una coautoría para la comisión de asesinato, que en dado caso conllevaría una pena de 30 años de prisión. En esta sentencia quedaron absueltos Lilian Francisco Suárez Jaques, José Antonio Mercado Blanco y Víctor Ravelo Campos. Se recuerda que Junior Ramírez fue raptado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y asesinado dentro de una camioneta, y luego su cuerpo fue lanzado a una cañada en Pedrobrán. Y felicitamos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en un nuevo aniversario. La universidad pública ha contribuido en las diferentes etapas de nuestra historia al fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Felicidades. Bueno, ya entonces con este repaso rápido de la mirada
En las noticias vamos entonces a dar paso a nuestro primer invitado de la noche. Lisette y yo pues nos sentimos muy contentos de poder recibir al sociólogo dominicano, catedrático universitario don Wilfredo Lozano, que está aquí en su condición, lo hemos invitado en su condición de director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración. Entonces, don Wilfredo, yo quiero que usted nos acompañe a ver una mirada en contexto sobre este tema que queremos analizar con usted, sobre los sectores de la economía nacional, tanto en la agricultura, a raíz de unas declaraciones del ministro de Agricultura diciendo que las deportaciones de haitianos afecta a ese sector, pero también en el sector construcción, porque la principal mano de obra haitiana está precisamente en la agricultura y en la construcción. Veamos a continuación la mirada en contexto para de inmediato iniciar la entrevista con don Wilfredo Lozano. Muchos son los impactos que tienen las deportaciones de haitianos irregulares en la economía de la República Dominicana. Esta medida fue adoptada por el gobierno por motivos de seguridad nacional y en cumplimiento al marco legal migratorio del país. En la agropecuaria el efecto se ha sentido con el inicio de la campaña de repatriación que por segunda semana consecutiva logra deportar a más de 10.000 indocumentados. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, apuntó que en la producción de banano, arroz y ganadería, el 90% de la mano de obra es haitiana y estos trabajos se han visto afectados por las deportaciones masivas. Hay productores que sí, que se han estado quejando, sobre todo los productores de café, los bananeros. Hay ciertas quejas que no han llegado a nosotros. Coinciden en la necesidad de ejecutar políticas públicas que incentiven a los jóvenes dominicanos a trabajar en las labores agropecuarias. Limber Cruz explicó que con la mecanización se puede ahorrar hasta un 25% de mano de obra en la agricultura. No es la primera vez que la República Dominicana tiene un impacto negativo por las deportaciones de nacionales haitianos. Se sabe que en otros momentos la agricultura ha sido afectada por medidas similares. Sin embargo, la seguridad nacional, según indicó el presidente de la República, es todavía más importante. Comencemos con ese aspecto, señor Lozano. ¿Cuál es su mirada al respecto? ¿Realmente se está viendo impactado? No, es indudable que, dada la dependencia que tiene la economía agrícola dominicana y el sector construcción, esta política, no tanto el volumen de repatriados, que no está todavía tan grande, es sobre todo la visión que tienen los propios inmigrantes. Te han asustado, no van a las fincas, no van a las construcciones. Eso es cierto. Habrá que tomar medidas, porque aquí lo que ocurre es yo diría un choque de dos agendas. Lo primero es que hay una realidad, hay un gran volumen de inmigrantes indocumentados, irregulares, que sin embargo cubren nichos importantes de la economía. Esos son dos hechos reales. Con el tiempo hay que atacar esto, hay que poner orden en la casa. Pero por otro lado, la crisis en Haití genera un clima de inseguridad que tiene sus impactos, o podría tener mayores impactos de agudizarse esa crisis. La medida tomada por el Ejecutivo, la de la repatriación, está inserta en el choque de esas dos agendas. Sin embargo, está claro que si bien la repatriación se instala, si bien la repatriación está acorde con los dispositivos constitucionales del país y lo que yo diría es la agenda de seguridad de la nación, no lo es menos que hay una realidad económica. Y entonces, ¿cómo contrarrestar el daño que pudiera afectar? Yo creo que ojo, hablamos de la agricultura y la construcción, pero también está ganando mucho terreno la mano de obra haitiana en las residencias o en las torres de apartamentos. Pero más que con eso, seguridad. Víctor, más que eso, es el sector comercio, el comercio pequeño, y aunque ustedes no lo crean, el sector servicio en el turismo. Sí, yo tengo una ingeniera amiga que está trabajando en una construcción de un hotel y de unas villas en Punta Cana, y me dice que se ha retrasado la obra porque los haitianos no van, porque por miedo a que la migración... la discusión es, bueno, este es un aspecto, pero la discusión es
en la situación crítica es comprensible la acción estatal desde el punto de vista de la seguridad. Sin embargo, hay que cuidarse de no poner en riesgo la seguridad económica. Entonces, yo creo que en primer lugar hay que tener claro que esto no es un asunto que se va a resolver de un día para otro. El dominicano tiene la idea de que las cosas se resuelven con medidas tajantes de un día para otro, no. Esto tomará tiempo. Ahora, es claro que la repatriación tomada aisladamente no es una medida de política que resuelva el problema de la demanda que tienen estos sectores de la economía, ni va a resolver el problema de la estadía. En consecuencia, necesitamos a la repatriación unirle el tema de la seguridad de la frontera. Esa frontera porosa hay que ir reduciendo esos poros cada vez más. Y eso va a tener costos políticos y hay que asumirlos. Pero en segundo lugar, se necesita programas serios de documentación frente a los inmigrantes que trabajan, a los inmigrantes que se requieren en la economía. Entonces, la confluencia de esas cosas no es tan fácil. Esto requiere tiempo, requiere esfuerzo y tendremos que aprender a tener paciencia. A ver, señor Lozano, usted ha mencionado aspectos claves en todo este tema. Sí, sí. Y lo que hace es recordar algo que el ciudadano común suponía, pero que alguien tan versado y entendido también en el tema como Juan Miguel Castillo Pantaleón, ex juez, conferenciante y demás, ha destacado con mucha responsabilidad, teniendo como referencia el famoso Pacto por la Soberanía, que en realidad, pues muy bonito en papeles, muy bonito en los periódicos, pero a los efectos uno no ve los resultados. Menciona que el Estado ha fallado en poner esos controles, en hacer cumplir la proporción 80-20 en la mano de obra, en cualquier aspecto de la industria, de la manufactura y demás. Lo dijo la semana pasada en la entrevista que estuvo aquí con nosotros. Precisamente. Y entonces, ¿cuál es su mirada ante esa realidad que es innegable? Si me permiten, yo no creo que es tan sencilla la cosa como dice el señor Pantaleón, que entre otras cosas no es demógrafo, no es experto en agricultura y no es economista. No, pero es legalista y dice una Yo lo realidad conozco muy bien. innegable. El Estado no ha hecho cumplir sus propias Pero leyes. este es un problema histórico. Este asunto no se puede ver tajantemente blanco o negro. O sea, desde el punto de vista, quizá el doctor Castillo Pantaleón lo ve como un experto, como un jurista experto en la ley migratoria. El señor Castillo Pantaleón lo lee jurídicamente únicamente. Yo estoy dándole una mirada jurídica, pero no podemos olvidar la mirada política y la mirada económica. Sociológica. Este es un fenómeno complejo, que si usted unilateraliza la explicación, nunca la va a entender y mucho menos poder proponer alternativas viables de solución de los problemas. En ese sentido, evidentemente, la ley de migración es algo así como un Frankenstein que necesitamos convivir con él. Es una ley que tiene un diseño con muchos errores. Fue una ley trunca en su aplicación y apenas recientemente un presidente como Luis Abinader asume en su integralidad los diversos componentes que de alguna u otra manera implica la ley. ¿Cuáles errores entiende usted que tiene la ley de migración, La don ley Wilfredo? no tiene un mecanismo que permita la contratación del trabajo de temporada, no existe ese mecanismo. Número dos, la ley mezcla cuestiones que tienen que ver con nacionalidad, en el sentido de la necesidad de una ley de nacionalidad que este país necesita, con temas meramente de movilidad del trabajo. La ley tiene cantidad de dificultades que hay que resolver. Esa ley se aprobó en condiciones muy particulares que no tenemos que discutir ahora porque es muy complejo y técnicamente genera muchas confusiones. No te estoy hablando en el aire, yo participé de la construcción de esa ley. Sí, usted fue de la comisión. Inclusive, don Wilfredo, Lisset quería presentarle unos gráficos que nuestro equipo de producción ha preparado para colocar en pantalla. Algunas que tiene que ver, estadísticas, exactamente, que tiene que ver con las estadísticas de cómo ha ido marchando el proceso. Ver eso, que yo no las tengo.
No, mire, por ejemplo, entre los extranjeros, los haitianos son la comunidad que más aporta al Producto Interno Bruto de República Dominicana. Aporte de la población de origen extranjero al Producto Interno Bruto en el 2017. Fíjese usted que Haití, los haitianos, los nacidos en Haití, generaron un 80,5, mientras que los nacidos en otros países un 13,9 y los nacidos en República Dominicana de padres extranjeros apenas un 5,6. ¿De dónde sacaron esa información? Esa información la sacamos directamente de la estadística del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo un poco más alto. y de BBC Mundo Y la BBC también. Mundo. Pero es un poco más alto. La BBC se nutre de las cosas que produce el MEPID y nosotros. ¿Cuál es la radiografía que hace el Instituto del estatus de los inmigrantes en la República Dominicana? Y Bueno, conoce las proporciones. Según los estudios que nosotros controlamos y los propios estudios de la Encuesta Nacional de Inmigración, que son las únicas fuentes que existen en este país para poder tener una idea del tema, en la agricultura se tienen hoy día un volumen de unos 200.000 personas involucradas en el mercado de trabajo. De esos, alrededor del 60% son Haitianos. no solamente haitianos, sino también, es un detalle importante, descendientes de los haitianos nacidos aquí. O sea, una dimensión muy grande. Sí, porque hay una doble condición. Los inmigrantes indocumentados y los hijos de los sus hijos inmigrantes. inmigrantes. Don Wilfredo, ¿cuál es la diferencia entre la Dirección General de Migración y el Instituto Nacional de Migración? Y la Comisión Nacional de Migración. Sí, porque hay varias No, instancias. la Dirección Nacional de Migración es el órgano ejecutor de la Ley Nacional de Migración. En consecuencia, la dirección no solo delibera, sino que aplica la ley. El instituto es una entidad consultiva, es una entidad y educativa. Nosotros tenemos la responsabilidad de educar, de entrenar, de formar técnicamente al personal que maneja las inspecciones en puertos y aeropuertos y del personal que tiene la responsabilidad de la captura y persecución de los extranjeros en condiciones irregulares. ¿Cómo va ese tema Pero de las además, capacitaciones? ¿Cómo? ¿Cómo va ese tema de las capacitaciones? Porque a veces uno siente que hay dolencias. en... Nosotros hemos entrenado 10.000 personas. No es 10.000 poca cosa. personas se en mide? estos 4 años. No, en 4 años es la mitad. ¿Cómo Un se poco mide la calidad de un ente que Bueno, forma eso parte se de puede migración? medir. ¿Y en de qué lo varias capacitan, formas. don ¿Cómo? Wilfredo? ¿Y en qué lo capacitan? Claro. Bueno, si quieren yo le puedo explicar in extenso, pero se trabaja en varios niveles. A los inspectores se les entrena en el conocimiento de la ley, se les entrena en el conocimiento de la cuestión migratoria en sí misma, en el conocimiento de cuestiones de gestión administrativa, en el manejo de conflictos, en el entrenamiento de cuestiones de diálogo social, en una serie de factores. ¿Se le hacen evaluaciones Sí, claro. posteriores para ver cómo va su Se hacen, desempeño? sí. Y se le entregan certificaciones de esas capacitaciones. Indudablemente. Don Wilfredo, su valoración sobre el discurso del canciller Roberto Álvarez en el Consejo de Seguridad de la ONU la semana pasada, diciendo que la República Dominicana no puede aceptar la imposición que ciertos países y organismos internacionales de que suspendamos las deportaciones de indocumentados extranjeros, Yo te porque reitero, eso sería tener una yo creo frontera que abierta. Roberto lo que ha hecho es atenerse a nuestro marco constitucional. Nuestra constitución dota al Estado no solo de esas posibilidades, sino de esos compromisos. En eso el canciller ha sido sumamente recto y vertical. Su mirada sobre la participación de militares y de policías en las redadas que se hacen, ¿eso está correcto? Sin ser agentes especializados en migración. Ese es un tema que con el tiempo tendremos que ir resolviendo. Pero evidentemente, hoy día, la interdicción, como se le llama, Sí. tiene una alta dependencia de interdictores de origen militar. Lo ideal es ni siquiera que existan esas interdicciones. Lo ideal es tener una policía migratoria Especializada en migración. especializada en migración a nivel nacional, Ok. que no solamente maneje puertos, aeropuertos y fronteras, sino que sean las entidades oficiales
especializadas en migración. Y eso sería Eso es lo función del ideal. instituto, ¿no? Eso sería una función, es decir, la acción misma no es del instituto, porque el instituto es un órgano técnico, consultivo y pero educativo. se encarga de formación. Sí, pero o sea, pudiera una cosa darle es la formación, otra cosa es la ejecución del acto. Don Wilfredo, ¿qué le parece la designación del nuevo director general de migración, el almirante? Es Lee una Ballester? persona capaz, una persona con una gran, digamos, disposición y una persona con una visión amplia, respetuosa de la ley y además con una visión muy clara de la difícil tarea que le toca en el sentido de cumplir con el mandato de nuestra Constitución y a la vez respetar derechos. Yo me siento muy entusiasmado con la designación del vicealmirante Ballester al frente de la DGI. Decirle que digan perejil es una violación a los derechos humanos. De alguna manera creo que sí. ¿Por qué? Porque es forzar a la gente a indicar algo que no tiene que ver con el marco jurídico. Correcto. Gracias, señor Lozano. Y Gracias, le invitamos Wilfredo, a que pueda ver ahora y escuchar lo que la gente ha contestado con una pregunta que hicimos a través de nuestras redes sociales de si consideraban qué impacto podría tener este tema de las deportaciones, sobre todo en el sector agrícola. Así que conectamos ahora con nuestra compañera Irene Javier, que ya está lista para darnos esos resultados. Adelante, Irene. Gracias, Lisette. Víctor, buenas noches. Así mismo es. En las redes sociales hicimos nuestra pregunta del día acerca del tema que estamos tocando justamente ahora, tema haitiano. Pregunta dice, ¿cree usted que las deportaciones de haitianos indocumentados afectará a la agricultura? Como dijo Limber Cruz, el ministro de Agricultura. Vamos a leer los comentarios. Dice... Si podemos ver un poquito, si le podemos dar un poquito para arriba para ver justamente los comentarios. Dice, se debería educar a los empleadores para que gestionen permisos y así estas personas no estén indocumentadas. Más comentarios, hay que invertir en tecnología para mecanizar los trabajos y depender menos de la mano de obra haitiana, como dice el ministro. Esta persona va a favor del comentario que hizo el ministro. Otro comentario dice, primero Dios y la patria. Que los empresarios que exijan permiso de trabajo para que no haya problemas y todos en armonía y paz. Siguen comentando, muchas personas están comentando a través de nuestras redes sociales. La mirada.4 dice, si llega a afectar, debería de invertir en las tecnologías necesarias o tomar medidas para la contratación de extranjeros haitianos que sí tengan sus documentos, pero no podemos seguir con la situación haitiana que nos afecta más que lo que nos ayuda. Los comentarios en nuestras redes sociales de las personas que se interesan acerca del tema y dan su mirada están puestos en todas nuestras redes sociales. Ustedes pueden dar su mirada de este tema y otros temas que tocamos a través de todas nuestras redes sociales, la mirada.4, y yo vuelvo con ustedes a los estudios. Lisette. Muchas gracias, Irene. Y vamos a recordarle a la gente que también tenemos disponible nuestro número telefónico 809-689-7995, porque nos interesa su mirada. Usted puede llamarnos y darnos su opinión. Este no es el único tema que tenemos en el programa esta noche, sino uno y muy importante, ¿verdad? Agradecerle a don Wilfredo Lozano, sociólogo, catedrático, un gran profesional, ahora director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración. Ahora, interesante, la mirada de la gente no es la mirada del odio, es la mirada de solución de problemas. Porque no se trata de eso realmente. Además... Y los felicito a ustedes por ese tipo de iniciativa. Muchas gracias. Que ayuda a la paz social y al entendimiento real de los problemas. Y eso que lo dijo Balaguer una vez